Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 4. Dentro de la fortaleza roja, Varys estaba de pie frente a su escritorio, desplegando una carta. Era una carta del arconte Illyrio. Varys la examinó rápidamente a la luz de las velas, con una expresión de asombro en el rostro. ¿La Arro realmente planeaban saquear las tierras de los ríos con Viserys III? Se dejó caer en la silla, con el ceño fruncido, sintiéndose completamente frustrado. ¡Qué insensatez! ¿Cómo pudiste estar de acuerdo con él? Las acciones temerarias de la Arro solo destruirán todo lo que hemos planeado con tanto esmero. Varys sabía, de hecho, que las rutas comerciales de Illyrio pasaban por el mar Dothraki, y con sus testículos en manos de la Arro, no tenía otra opción. Illyrio en su carta también se mencionaba lo emocionado que estaba Viserys al saber que iba a ir a Poniente. HMPH, Viserys no era más que un peón, un tonto dispuesto a pagar cualquier precio por la venganza. Su existencia solo servía para desviar la atención. El verdadero futuro residía en el joven Griff, en Aegon VI, que crecía bajo la protección de la Compañía Dorada. Él era el único que podía restaurar la gloria de la familia Targaryen. Habían pasado tantos años, y con Aegon VI a punto de alcanzar la edad adulta, jamás permitiría que nadie se entrometiera. Varys sacó un pergamino y comenzó a escribir en su escritorio. Mi viejo amigo Illyrio. Las noticias sobre la Arro me preocupan profundamente. Saquear las tierras de los ríos es extremadamente peligroso para nuestros planes. Quiero recordarles una vez más que el papel de Viserys no es disputarse el trono de hierro, sino atraer la atención del enemigo. Debes actuar con rapidez para detener a la Arro, e incluso puedes tenderle una trampa. Si milagrosamente regresa a Pentos, asegúrate de que nunca vuelva a ser una amenaza para nosotros. En cualquier caso, por favor, protejan la seguridad de Viserys. Debe seguir desempeñando su papel y no convertirse en el sacrificio de la Arro. Illyrio, nuestro plan avanza según lo previsto. Cualquier cambio imprevisto podría arruinarlo todo. Confío en que tomarás la decisión correcta. Tu viejo amigo, Varys. Varys selló la carta con cera, la estampó con su marca de araña de 8 patas, llamó a un pajarito para que la entregara y apagó la vela, sumiendo la habitación en la oscuridad. Al día siguiente, al amanecer, en el río Sulfur, en el sur de Dorne, la Arro, los 3000 jinetes de caballería ligera, como un torrente marrón, avanzaron hacia el norte rodeando el Ol, levantando un cielo lleno de polvo amarillo. Cada hombre disponía de 2 caballos, que montaba alternativamente para mantener su resistencia durante la larga incursión. Todos los miembros de la tropa vestían túnicas de lino con capuchas que les cubrían el rostro, y las brillantes puntas de sus cimitarras atac sobresalían de sus cinturas. Esta era la marca distintiva del Calasar de la Arro, una fuerza formidable en el mar de hierba. Entre ellos, 60 jinetes destacaban especialmente. Esta unidad de caballería pesada estaba dirigida por Hiku, quien vestía corazas de caballería diseñadas por la Arro, que habían sido confeccionadas por 30 herreros que trabajaron día y noche para completar estos 60 conjuntos de corazas y cascos antes de la operación. Debajo de las corazas, llevaban cotas de malla encargadas a Pentos, armados hasta los dientes, una fuerza capaz de cambiar el rumbo de la batalla. 10 días después, las altas murallas de la ciudad de Nixon apenas eran visibles. La tropa se adentró en un valle escondido para tender una emboscada, rodeada de una densa jungla, con solo un pequeño sendero que conducía al mundo exterior. La Arro, sentado sobre una gran roca, observaba a sus guerreros afilar sus cuchillos, revisar sus flechas y conversar en voz baja, con los ojos brillantes de emoción. Juegos tomó un sorbo de leche de yegua fermentada y le entregó el resto a Lázaro, que estaba a su lado. Mimelia Cal golpeó la coraza de la Arro con el dedo. Si me pusiera esta armadura desnuda, ¿me mirarías un poco más? Si llevaras armadura, tu caballo te arrojaría al arroyo y te rompería 3 costillas. Los caballos son, de hecho, más sensibles que cualquier otro animal. Incluso el más mínimo cambio en su lomo puede alertarlos. Mimelia no estaba convencida. Había intentado infinidad de métodos, pero nunca había logrado impresionarlo. Claro, ¿cómo lo sabes? A mí me gusta hacerlo en el agua. ¿Y tú y Daenerys? Ella sabe mucho. ¿Sabe cuándo callarse? Se burló la Arro, ignorándola, saltando de la roca y caminando hacia sus guerreros. Mimelia se quedó clavado en el sitio, mirando con furia su espalda que se alejaba, y escupió. ¿Posee Daenerys algún arte secreto que ninguna mujer dorniense puede dominar? ¿O es que la Arro simplemente está cautivado por su carita inocente? La Arro se puso de pie frente a sus guerreros, sosteniendo un pequeño palo de madera. Se miraron entre sí, sin saber qué nueva artimaña tramaba su Cal.
Tomen uno cada uno. Laarro repartió los palitos hasta que todos tuvieron uno. Cal, ¿para qué son estas cosas? Preguntaron los guerreros uno tras otro. Laarro lo demostró sosteniendo el palo en su boca, luego lo sacó y dijo: manténlo en tu boca durante la operación. Escucha, si la operación tiene éxito y el palo no se te ha caído, podrás elegir el botín primero. Y te encontraré al mejor esclavo sexual de toda Lanza del Sol. Los guerreros inmediatamente comenzaron a murmurar: Cal, ¿y si se cae? Laarro, los labios de nombre se curvaron en una sonrisa traviesa. Si alguien lo deja caer, le encontraré un cordero. Esto provocó una carcajada generalizada, que cesó una vez que todos tuvieron los palitos en la boca. Con los palos sujetos horizontalmente en la boca, no podían hablar, solo comunicarse con miradas y gestos, e incluso susurrar les resultaba difícil. Los guerreros comprendieron de repente. Era digno de su Cal, tenía sentido. Aunque los Dothraki eran bárbaros, despreciaban la mentira, y el cumplimiento de las promesas estaba arraigado en sus huesos, especialmente las promesas hechas a su Cal. Si caía, conseguir un cordero era aceptable. En el peor de los casos, lo guisarían después de la misión. Laarro regresó al frente de la tropa. Esta noche, nos infiltraremos silenciosamente en la ciudad de la Canción Nocturna. Solo mataremos a los guardias de la ciudad, no a la gente común. No tienen monedas de oro. Las monedas de oro están en las casas de quienes visten ropa elegante, ¿entendido? Los guerreros asintieron al unísono, en un coro de sonidos amortiguados que parecían los gruñidos sordos de las bestias. Excelente, la moral está por las nubes. Laarro casualmente volvía a caminar y miró a Nymelia. ¿Qué estabas murmurando hace un momento? ¿Estabas hablando mal de mí a mis espaldas? Nymelia inmediatamente puso una expresión burlona. Solo decía que no pareces un hombre indiferente a las mujeres, sin importar cómo te mire. Laarro levantó una ceja y dijo: claro, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué no buscas la razón dentro de ti mismo? Nymelia repitió en silencio: no te enfades, forzando una sonrisa. De verdad quiero saber qué tiene de especial Daenerys. ¿Estarías dispuesto a enseñarme? Aprendo muy rápido. En lugar de reflexionar sobre estas cosas, deberías pensar en cómo no frenarme. La doncella de la Khaleesi dijo que cualquier caballo montado por un sangre de mi sangre es como haber viajado por la tierra de la noche. Vosotros, débiles mujeres dornienses, no lo entenderíais. Juegos despreció a aquella mujer que estaba constantemente en celo y no pudo evitar murmurar una queja en Dothraki. Tras hablar, continuó revisando su equipo. Lázaro levantó una ceja e inmediatamente se unió a la conversación, importunando a Jogos sobre dónde estaban las mujeres más fuertes. Nymelia, Laarro, Lazar y Jogos se quedaron perplejos mientras se comunicaban en Dothraki. Su intuición femenina le decía que la estaban menospreciando. Indignante. Estaba furiosa. La digna hija del príncipe Oberyn, cuya belleza era alabada incluso por los dioses, y los hombres que querían proponerle matrimonio podían hacer fila desde Lanza del Sol hasta los jardines acuáticos, y los hombres que querían acostarse con ella podían dar 3 vueltas a Lanza del Sol. Aunque nunca se había interesado en los hombres, el único hombre que le interesaba la estaba despreciando. Y era un bárbaro. Doble golpe crítico. Arianne es loca. Ella solo sabe engañar a la gente con palabras bonitas. La próxima vez que la vea, le partiré las 2 bocas. Ciudad de la Canción Nocturna. Los altos muros de la ciudad lucían inquietantes bajo la luz de la luna, y la superficie del foso reflejaba una luz brillante. Toda la ciudad parecía sumida en el silencio, roto solo por los pasos ocasionales de los guardias. Laarro, la caballería de permanecía emboscada en el denso bosque, no muy lejos del foso. Los caballos de guerra masticaban forraje, resoplando ocasionalmente, mientras los guerreros inclinaban la cabeza para limpiar sus cimitarras o cerraban los ojos para descansar, mirando de vez en cuando hacia las murallas de la ciudad. Todos sostenían palos de madera en la boca, con expresiones tranquilas, pero Nymelia, que nunca había participado en batallas a gran escala, tenía una expresión algo rígida. Laarro yacía detrás de una roca, con la mirada fija en la muralla de la ciudad. La señal debería llegar pronto, dijo Jogos en voz baja, mirando la luna, que se estaba ocultando entre las nubes. Sangre de mi sangre. Dijo Lazar. ¿Por qué confías en esa gente de Poniente de 7 cabezas? Sus palabras son menos fiables que el viento en el mar de hierba. La fe de los 7 es la religión de todos los habitantes de Poniente, excepto los del norte, y también es la única religión oficial. Los Dothraki llaman a los seguidores de la fe de los 7 el pueblo de las 7 cabezas. Ni los 7 dioses pueden obligarlo a cumplir su promesa, dijo Laarro. Solo el lucro lo hará mover la cola.
Como una vaca, solo reconoce la mano que le da de comer. La puerta lateral del castillo interior se abrió lentamente, y Roland, vestido con una capa negra, salió sigilosamente. Caminaba de puntillas, intentando no hacer ruido, con la mano derecha aferrada a la empuñadura de la espada corta que llevaba a la cintura. Tenía las palmas de las manos cubiertas de sudor frío y la mirada se movía constantemente de un lado a otro. Tras doblar una esquina, oyó pasos que se acercaban. Roland se pegó inmediatamente a la pared. Podía oír incluso los latidos de su propio corazón, y la espalda, empapada, le producía un frío intenso contra la pared. La luz de la linterna de la patrulla casi le llegaba a los zapatos. Por suerte, no lo descubrieron y se alejaron lentamente. Roland, tras sortear varios recovecos, finalmente subió a la muralla de la ciudad. Sacó una antorcha de un almenón, asomó la cabeza e intentó confirmar si el grupo de Viserys se encontraba fuera. Por desgracia, estaba oscuro fuera del foso y no podía ver nada. A lo lejos se oían débiles gritos anunciando el cambio de guardia. El tiempo se agotaba. Roland respiró hondo y soltó su mano. Esa fue la señal acordada entre ellos. La antorcha atravesó la oscuridad y cayó al foso, extinguiéndose al instante. Entonces le preocupó que la otra parte no la hubiera visto en tan poco tiempo. Roland no se atrevió a quedarse ni un instante más. Se dio la vuelta y bajó rápidamente por la muralla de la ciudad, dirigiéndose directamente hacia la puerta. Laarro entrecerró los ojos, mientras sus dedos tamborileaban suavemente sobre la empuñadura de su espada. Ya había visto la luz de la antorcha. Juegos también lo vio e inmediatamente le recordó. Sangre de mi sangre, deberíamos montar a caballo. Esperen un poco más, dijo Laarro en voz baja. No nos moveremos hasta que se abra la puerta de la ciudad. Tengan cuidado con las trampas. Los exploradores que había enviado habían estado observando los movimientos de Ciudad Canción Nocturna durante los últimos días. Si bien no había señales de movilización militar dentro de la ciudad, ni entregas de suministros inusuales, no podía bajar la guardia. Roland bajó por la muralla de la ciudad y no encontró más patrullas. Rezó en silencio a los 7 dioses, esperando que el plan se desarrollara sin problemas. Al llegar a la puerta de la ciudad, miró a su alrededor. Los guardias estaban todos apostados lejos del cabrestante y no había nadie cerca. Su posición actual era un punto ciego. Dio un suspiro de alivio y se acercó sigilosamente al cabrestante. En cuanto su mano tocó la palanca de madera del cabrestante, una luz cegadora iluminó repentinamente todo a su alrededor. Roland se aterrorizó al instante. Se giró bruscamente y vio innumerables antorchas que surgían de la oscuridad, iluminando toda la zona de la puerta de la ciudad. Se quedó paralizado, temblando de pies a cabeza, mientras su mano se resbalaba del cabrestante. Roland. Una voz familiar provino de detrás de la luz de la antorcha. Brice estaba de pie en medio de un grupo de soldados, con una expresión triunfal en el rostro, empuñando una afilada espada larga. Roland, el corazón del hombre se le encogió al instante. Le temblaban los labios. Quería explicar algo, pero no podía pronunciar palabra. Brice dio un paso al frente, con la mirada fiera. Sabía que tramabas algo. Esta vez no escaparás. Hizo un gesto a los soldados que estaban detrás de él y dijo: apresarlo. Cal, no estás sobreestimando el coraje de ese bastardo. Mimelia, tumbada junto a Laarro, se burló. Quizás su hermano ya lo ha desenmascarado y está esperando a que caigamos en una trampa. Laarro permaneció en silencio, fingiendo no oír. Cualquier plan podía tener problemas inesperados. Él no era un dios y no podía preverlo todo. Si el plan cambiaba, simplemente encontraría la manera de resolverlo. ¿Acaso una persona puede verse paralizada por un pequeño problema? Quizás los dioses escucharon tu plan y están trabajando deliberadamente en tu contra. Mimelia seguía resentida porque Laarro se había burlado de ella. Después de todo, una hereje como tú no recibirá el favor de los dioses. En efecto, los dioses existían en este mundo, pero Laarro nunca había oído hablar de que los 7 dioses hubieran logrado algo significativo. En ese preciso instante, la cimitarra de Lázaro se presionó contra el cuello de Mimelia. Miró a Laarro y sonrió con picardía. Por Dios. Esta mujer zumba como un mosquito. ¿Puedo matarla? Algo no anda bien, dijo Laarro con voz grave. Mimelia levantó las manos, indicando que no representaba ninguna amenaza, pero en su rostro apareció una expresión de ya te lo dije. ¿Que no está bien? Claro que sí. Ya lo dije hace mucho tiempo. El puente levadizo no baja y la puerta de la ciudad no se abre. ¿Acaso no es obvio? Cállate. Laarro fulminó con la mirada a Mimelia. Di una palabra más y haré que Lazar te mate.
Nimelia, los labios del hombre se curvaron en una sonrisa provocativa. Entonces, estimado Cal, ¿qué piensas hacer? Laarro levantó la mano y señaló a lo lejos. Allí. Siguió la dirección que le indicaba su dedo y vio una puerta baja de madera con rejas, oculta en la base de la muralla de la ciudad, casi imposible de percibir sin una inspección minuciosa. La compuerta del agua. Frunció el ceño con recelo. ¿Piensas colarte ahí? Debería haber arqueros. Os observamos a vosotros, la gente de andar, disparar flechas como si viéramos a monos en un circo. Laarro, ignorando a Nimelia, se dio la vuelta y le hizo una seña a Jogos. Trae a 10 hermanos y sígueme. Lázaro, tú dirige la caballería y espera aquí. Los guerreros se despojaron rápidamente de sus armaduras, quedándose solo con sus arcos y cimitarras, sin hacer ruido innecesario. Laarro fue el primero en saltar al foso y nadar hacia la orilla opuesta. Los guerreros lo siguieron de cerca, mordiendo palos de madera y permaneciendo en silencio. Al ver que todos los guerreros habían llegado a la orilla, la mirada de Laarro se fijó en los 2 guardias que estaban junto a la compuerta del agua e hizo una seña a Jogos. Mátenlos. Jogos había mantenido su arco largo levantado con ambas manos mientras nadaba, por lo que la cuerda estaba seca. Asintió al oír la orden, colocando simultáneamente 2 flechas pesadas en la cuerda y tensando el arco al máximo. Las flechas emitieron un silbido sordo al volar, impactando directamente en la garganta del primer guardia con un golpe seco, para luego salir por la parte posterior de su cuello. La segunda flecha impactó casi simultáneamente en la cuenca del ojo del otro guardia, con la misma fuerza, incrustándose profundamente en su cerebro. Los 2 guardias cayeron en silencio, y la compuerta volvió a quedar en silencio. Al otro lado del río, los ojos de Nimelia se abrieron de par en par. Se levantó de un salto, y su anterior provocación fue reemplazada por una sorpresa manifiesta. Este Jogos, que parecía tan insignificante, era en realidad más hábil que los arqueros de élite de Dorne. Solo después de confirmar que no había patrullas cerca, Laarro condujo a sus guerreros hacia la puerta del agua. La puerta de madera, hecha con troncos tan gruesos como cuencos, parecía pesada y robusta. El cabrestante estaba ubicado detrás de la puerta, a más de 3 metros de distancia, definitivamente fuera del alcance desde el exterior. Cosa vieja. Laarro señaló hacia la orilla del río. Jogos y otro guerrero encontraron rápidamente un trozo de madera muerta y colocaron una gran piedra debajo, preparándose para forzar la puerta de madera. Sin embargo, a pesar de emplear todas sus fuerzas, con el rostro enrojecido, la puerta de madera permaneció inmóvil. Hacer esto era una pérdida de tiempo, así que Laarro les ordenó a todos que se apartaran. Luego, alzó su cimitarra, con los músculos del brazo tensos, y con todas sus fuerzas, la descargó con un tajo diagonal. Grieta. Tras un golpe sordo, uno de los postes de la puerta de madera se partió en 2. Todos corrieron hacia adelante y finalmente lograron abrir un hueco lo suficientemente ancho como para que pasara una persona. Laarro agitó la mano. Pasen. Fue el primero en colarse por la barrera, seguido por los guerreros que entraron en tropel, atravesaron la puerta de agua, subieron las escaleras y avanzaron sigilosamente por los estrechos callejones. El grupo llegó a un callejón estrecho, donde apareció a la vista una patrulla de 5 soldados. Laarro alzó una mano para detener el avance, asomó con cuidado la mitad de la cabeza y su mirada recorrió rápidamente a la patrulla. Laarro se dio la vuelta y los guerreros asintieron en señal de comprensión. Un instante después, saltó repentinamente, y su cimitarra trazó un arco frío y afilado directamente a la garganta del soldado que iba al frente del grupo. La hoja le cortó la garganta al instante. La sangre caliente brotó como una fuente, y el soldado se desplomó impotente antes incluso de poder gritar. El telón de la matanza acababa de empezar. Los guerreros descendieron como feroces tigres, abalanzándose rápidamente sobre sus respectivos objetivos. Un guerrero, apretando los dientes contra un palo de madera, agarró la cabeza de un guardia y la estrelló violentamente contra la pared que tenía detrás. Con un sordo golpe seco, la materia roja y blanca brotó instantáneamente, los sesos mezclados con huesos destrozados salpicaron la pared, y el cuerpo del guardia se deslizó sin vida al suelo. La cimitarra de otro guerrero impactó con precisión el cuello de un soldado que patrullaba, con una fuerza inmensa. Una cabeza salió disparada por los aires, describiendo un arco sangriento antes de caer al suelo y rodar varias veces, con una expresión de terror aún congelada en el rostro. La sangre brotó a borbotones de la cavidad del cadáver decapitado, formando un charco en el suelo. En el combate cuerpo a cuerpo, las espadas desgarraban la carne y las flechas perforaban las armaduras. 2 contra 1, en cuestión de segundos, esta patrulla pereció una tras otra sin un solo grito.
Los cuerpos yacían esparcidos en charcos de sangre. El aire estaba impregnado del olor a sangre. Los guerreros arrastraron los cuerpos hasta el callejón y siguieron avanzando, dejando huellas ensangrentadas en el suelo. Finalmente, se acercaron a la puerta de la ciudad, se detuvieron y se escondieron entre las sombras. Vieron entre 30 y 40 guardaespaldas rodeando a un hombre ricamente vestido, y Roland estaba entre ellos, aparentemente siendo interrogado. Al ver esta situación, Laaro se relajó. Originalmente había pensado que tendrían que asaltar la fortaleza interior y soportar una dura lucha para matar a Brice, pero ahora parecía que podían ahorrarse ese problema. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Jogos en voz baja. Veamos si hay alguna posibilidad de capturar a Brice con vida, usarlo como rehén y rescatar a Roland. Roland era leal a Targaryen y, en el futuro, custodiaría la puerta sur del dominio para él. Era una pieza clave en el juego, y por supuesto, había que protegerlo en la medida de lo posible. Hizo una señal a Jogos para que preparara su arco y flechas, mientras los demás se dispersaban a los lados, listos para un ataque sorpresa. Brice, su voz era fuerte, arrogante e implacable, y su actitud, extremadamente autoritaria. No dejes que ese pequeño bastardo te haga ninguna travesura, exigió Brice con severidad. Roland. Saliste de la ciudad a altas horas de la noche sin permiso, violando el toque de queda. Esto es un delito capital. Te he estado vigilando durante mucho tiempo, ¿qué más tienes que decir? Roland sabía que Brice aún no era consciente de su verdadera intención de dejar entrar al ejército de Viserys en la ciudad. Si supiera la verdad, estaría aún más condenado. Respiró aliviado en silencio y argumentó. Hermano, tuve algunos asuntos urgentes que me obligaron a abandonar la ciudad. Tonterías. ¿Quién es tu hermano? Brice. Roland lo interrumpió bruscamente, sin darle oportunidad de explicarse. ¿Qué podría ser más importante que las leyes de Ciudad Canción Nocturna? ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a desafiar la ley? HMPH, un pequeño bastardo es solo un pequeño bastardo, con sangre rebelde corriendo por sus venas. Hizo una pausa, y su tono se volvió más severo. Te lo pregunto una vez más, ¿te declaras culpable de violar el toque de queda? Roland apretó la mandíbula, permaneciendo en silencio. Brice estaba decidido a matarlo. Por mucho que argumentara, Brice no le creería, sobre todo porque ya tenía algo que ocultar. Al ver esto, Brice se volvió aún más engreído, una mueca cruel se dibujó en sus labios. Solo cuando tengas los pies en la tumba, entenderás lo que significa la muerte. Apresarlo. Mañana al mediodía será decapitado en la plaza como escarmiento público. Varios guardias reaccionaron y dieron un paso al frente, empujando bruscamente a Roland. Este tropezó y casi cayó al suelo. Al ver esto, Laaro hizo un movimiento decisivo, mirando fijamente a Jogos. Jogos entendió, tensó una flecha y se preparó para atacar en cualquier momento. Brice. Los guardias de Roland eran claramente veteranos cuidadosamente seleccionados y bien entrenados, que lo rodeaban por completo, bloqueando todas las posibles vías de escape. Los demás también custodiaban en silencio a Brice, formando un escudo impenetrable. Capturar a Brice con vida sería extremadamente difícil. Pero si lograran capturar a Brice, no solo les permitiría controlar rápidamente Nightson City, sino que también serviría como testigo, lo que no dejaría a Roland otra opción que seguir las órdenes de Laaro en el futuro. La pregunta más importante ahora era cómo capturar a Brice con vida y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de Roland. Un ataque frontal directo no solo sería difícil de superar la fuerte defensa de Brice, sino que también podría atraer a un gran número de soldados, lo que le daría a Brice la oportunidad de contraatacar. Tenían que encontrar otra solución. Sangre de mi sangre, ¿qué hacemos ahora? Le susurró Jogos al oído. Laaro. Tuve una idea y susurré. Lago, usa tu látigo. ¿Tienes confianza en que puedes atraparlo? Una mueca de desprecio gélido se dibujó en los labios de Lago mientras sacaba su largo látigo y asentía con seguridad. Dothraki. Los hombres podían usar un látigo para tomar a un cordero antes incluso de alcanzar la altura de un caballo. De adultos, podían incluso controlar a un toro enfurecido con un látigo. Para los Dothraki, el látigo era como una extensión de su cuerpo, ya dominado a la perfección. Con un gesto de la mano de Laaro, la flecha de Jogos salió disparada como la lengua venenosa de una serpiente, atravesando con precisión la garganta de un guardia. Luego, el segundo, el tercero, el cuarto. Cada flecha cegó una vida. En apenas unos instantes, 7 u 8 guardias ya habían caído en charcos de sangre, y la formación de guardias se desorganizó al instante. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Gritos de terror se alzaron uno tras otro. Los guardias restantes protegían a Brice en el centro, formando una muralla con sus cuerpos.
Laarro gruñó, Jogos, cúbreme. Antes de que sus palabras se desvanecieran, Laarro condujo a los 9 guerreros restantes, como tigres liberados de una jaula, directamente hacia Brise. El estruendo de las armas resonó en Ciudad Canción Nocturna mientras los guerreros Dothraki blandían sus cimitarras. Jogos, con su puntería infalible, rompió rápidamente las defensas de Brise. Brise, empapado en sudor, esquivaba continuamente a izquierda y derecha, parando los ataques con su espada, y rugía entre dientes apretados. «Deténganlos». En ese preciso instante, en las afueras del campo de batalla, Lagu, que llevaba tiempo acechando, rodeó sigilosamente a Brise por el flanco. En cuanto se abrió una brecha en la formación de la guardia, desenvainó su largo látigo. La punta del látigo silbó en el aire, perforando la fugaz brecha defensiva como una serpiente venenosa, y se enroscó alrededor del cuello de Brise. Antes de que Brise pudiera pedir ayuda, fue arrastrado a la fuerza fuera de la multitud por el látigo, con el rostro contorsionado, y se desplomó pesadamente al suelo, su espada larga salió volando de su mano. En realidad, la habilidad de Brise con la espada no era débil. Incluso Jon Fossoway, el yerno de Alto Jardín, lo elogió, diciendo que podía vencerlo y que incluso llegaría a ser miembro de la Guardia Arcoiris Terrenli en el futuro. Sin embargo, por muy hábil que fuera en los duelos de caballeros, su experiencia en combate era insuficiente. Nunca había estado en un campo de batalla y jamás habría imaginado que un arma tan extraña como un látigo pudiera aparecer en una lucha a muerte real. Para cuando recobró el sentido, ya tenía la situación bajo control. Los guardias quedaron estupefactos. Jamás imaginaron que su conde sería capturado con vida, y por un método tan sencillo. Cuando recobraron el sentido e intentaron rescatarlo, Lagu tiró con fuerza del largo látigo. Brise ya estaba de pie, con una cimitarra desenvainada y presionada contra su garganta. «Si queréis que Brise viva, deponed todas vuestras armas». Rugió Laarro, silenciando a todo el campo de batalla. Brise le apretaron el cuello aún más, dificultándole la respiración. Su rostro se había vuelto de un color rojo violáceo y sus manos arañaban desesperadamente su cuello, pero no lograba liberarse. Lagu, mientras tanto, pisó el pecho de Brise, escudriñando a los guardias con una mirada feroz. Mientras los guardias vacilaban sorprendidos, Laarro decidió por ellos, bajando su espada sin dudarlo. Brise gritó, y 4 de sus dedos salieron volando, salpicando sangre. Inmediatamente después, el estruendo de las armas al golpear el suelo fue incesante, y un asedio que debería haber sido brutal llegó a su fin. Roland Laarro también le dio una patada en la pierna, haciéndolo caer de rodillas. Ahora tenía que fingir ser un prisionero de guerra. Al ver el estado lamentable de Brise, Roland no pudo evitar sentir una pizca de satisfacción. Pero también sabía que su destino estaba ahora completamente ligado a la maquinaria de guerra Targaryen, y no había vuelta atrás. «Bajen el puente levadizo, abran las puertas de la ciudad», ordenó Laarro, y varios guerreros corrieron inmediatamente a accionar los cabrestantes. El pesado puente levadizo de madera se derrumbó y las puertas de la ciudad se abrieron lentamente. Lazar, al frente de su caballería, irrumpió con una expresión a la vez fiera y benevolente. 10 guerreros tomaron la ciudad de Nightson sin perder un solo soldado. Laarro se dio un gesto de aprobación en silencio, luego bajó su cimitarra y dijo: «No dejen a nadie con vida». Aunque no era una persona sanguinaria, para coronar a Roland como conde, tuvo que matar a todos los testigos para evitar que vincularan el asalto de esa noche con Roland. No solo eso, sino que también necesitaba crear una imagen de Roland como el salvador de la ciudad de la Canción Nocturna. Mantendría a Roland y a los demás cautivos juntos, y una vez que hubieran terminado de saquear, haría que los guardias descuidaran negligentemente sus deberes. En ese momento, Roland daría un paso al frente, lideraría a los cautivos en un contraataque y recapturaría la ciudad de la Canción Nocturna de un solo golpe. Laarro, mientras tanto, retendría a Brise, el único testigo en el lugar de los hechos, controlando así a Roland. ¿Quién le dijo a Brise que estuviera en un lugar donde no debía estar? Dothraki, la caballería cargó contra los guardias como bestias contra un rebaño de ovejas, blandiendo sus cimitarras, atacando y acuchillando salvajemente, dejando rastros de sangre, cabezas volando y el suelo teñido de rojo por la sangre. Algunos guardias intentaron huir, pero fueron fácilmente alcanzados por la caballería Dothraki, cuyos cascos de hierro pisotearon sin piedad sus cuerpos. En cuestión de segundos, la batalla en la puerta de la ciudad terminó, dejando tras de sí solo un suelo cubierto de cadáveres y un fuerte olor a sangre. Una vez terminada la batalla, Laarro miró a Roland y ordenó: «Llévanos al tesoro». Tras pronunciar sus palabras, montó a caballo.
Lazar y 200 jinetes lo siguieron de cerca, mientras que los demás se dispersaron para ocupar otras posiciones defensivas clave de la ciudad. Los caballos de guerra relincharon y el estruendoso sonido de los cascos resonó al galopar por Ciudad Canción Nocturna. Mientras tanto, los habitantes de la ciudad estaban presas del pánico. El miedo se extendió por la ciudad como una plaga. Todas las puertas estaban cerradas herméticamente y las calles desiertas. Se escondían tras las ventanas, observando en secreto la situación exterior. Ante sus ojos, aquellos jinetes vestidos con toscas telas de lino se congregaron en la puerta de la ciudad, y su respetado Lord Conde fue capturado vivo por ellos, como un cerdito. Observé los ojos asustados que se asomaban por las rendijas de la puerta y detrás de las cortinas, sintiéndome completamente impotente. No tenía intención de atacar a civiles. Mientras no tomaran las armas y resistieran, los Dothraki los tratarían como si fueran aire. Todas estas personas eran pobres, con casas vacías, apenas suficiente para comer, y tal vez incluso muy endeudadas por la usura. No tenían nada más que su fuerza bruta. ¿Cómo podían ser más rentables que el Lord Conde? Aparte de los artesanos, Laarro no tenía intención de contratar a nadie más. Los gritos y el choque de armas fueron disminuyendo gradualmente. Aunque la fortaleza interior aún no había sido capturada por completo, era solo cuestión de tiempo. Los Dothraki ya habían ocupado varias fortalezas dentro de la ciudad y avanzaban sin cesar. La mayoría de los guardias habían sido abatidos o capturados, y la resistencia dispersa que quedaba era ya inútil. Gimel ya habían estado observando la batalla desde un lado. La destreza en combate de estos Dothraki superaba con creces las expectativas. Feroces, crueles y eficientes, eran guerreros natos. Tampoco tenían intención de respetar la costumbre de Poniente de pedir rescate por los cautivos. Ya fueran caballeros o plebeyos, vestidos de seda o lino, se topaban con una sola espada, y luego Hakaro, blandiendo un gran hacha, les cercenaba la cabeza. Ante la muerte, todos somos iguales. Laarro y su grupo atravesó con paso decidido la puerta interior de la fortaleza, con las botas de montar manchadas de polvo y sangre, dejando un rastro de huellas en el suelo de mármol blanco. Brice y Roland ya estaban atados como fardos, siendo empujados hacia adelante por los guerreros. «Suéltenme. Malditos salvajes». El rugido de Brice resonó en el pasillo, pero nadie vendría a rescatarlo ahora. El largo látigo chasqueó con fuerza y, al instante siguiente, impactó en la boca de Brice. Tras un grito de dolor, 2 dientes frontales salieron volando y ya no pudo hablar. Laarro lo miró de reojo y dijo: «Lagu, si este hombre hace otro ruido, aunque sea un pedo, córtale la lengua y haz que se la coma». Laarro, las palabras de Brice lo dejaron sin palabras al instante. Se aferró a sus dedos amputados, sin atreverse siquiera a gemir. Guiado por los 2 cautivos, Laarro logró encontrar la entrada al tesoro. Brice no tenía la llave, así que Laarro levantó la barbilla e indicó a Hakaro que simplemente abriera la pesada puerta de madera con su gran hacha. Inmediatamente, se desprendió un olor metálico. Iluminados por antorchas, dragones de oro, ciervos de plata y diversas joyas se apilaban en lo alto, junto con sedas y obras de arte, que resplandecían con una luz deslumbrante. En ese momento, la respiración de todos se aceleró. Laarro, su mirada recorrió la montaña de monedas. Los guerreros simplemente las pesaron y encontraron alrededor de 1.700 libras de oro, aproximadamente 100.000 piezas, e incluso más plata, al menos 1.000.000 de piezas. Si un pequeño pueblo fronterizo posee tanta riqueza, ¿cuánto dinero deben tener las arcas de los Baratheon y los Lannister? Laarro no pude evitar recordar el lema familiar del rey Greyjoy: «Nosotros no sembramos». Esas palabras dieron justo en el clavo. Su Majestad el Rey es sin duda un hombre con una historia que contar. Lázaro se quedó de pie cerca, mirando fijamente el oro, con los ojos brillando con una luz ferviente. Estos Andar son realmente ricos. Como guardia personal más cercano de Laarro, era un hombre viajado y con amplios conocimientos, con libre acceso al tesoro de Laarro, capaz de coger un puñado y marcharse cuando le placiera. Sin embargo, incluso él quedó asombrado por aquella inmensa pila de riquezas. Los Dothraki siempre despreciaron el dinero, prefiriendo intercambiarlo por ganado, armas y esclavos. Pero todos conocían el poder del dinero. Podía comprar poder, podía ganar guerras. Laarro se dirigió al joyero y cogió un collar de acero valirio con un grabado de un dragón de aspecto muy realista. Guardó el collar entre sus brazos y luego escogió un collar de perlas de otra caja. Las perlas eran redondas y llenas, cada una del tamaño de un huevo de paloma, y brillaban con un suave resplandor bajo la luz del fuego. «Aquí, te sienta muy bien».
El collar de perlas describió un arco en el aire, aterrizando perfectamente en los brazos de Nymeria. Nymeria hizo una pausa, mirando el collar de perlas que tenía en la mano, con el corazón lleno de una mezcla de emociones. Su único propósito al seguir a Laarro era beneficiar a Dorne, viéndolo simplemente como un arma poderosa, y seducirlo era simplemente un medio necesario para un fin. Pero ahora, Laarro había removido una oleada en su corazón. ¿Por qué me haces un regalo?, preguntó ella. Laarro vio una hilera de ballestas de mano finamente elaboradas colgadas en la pared, tomó una para examinarla y respondió sin girar la cabeza. Basta de tonterías, ¿la quieres o no? Si no, me la quedaré para dársela a otra persona. HMPH, tanto tesoro y solo una pieza, qué tacaña. Nymeria se puso rápidamente el collar de perlas alrededor del cuello, con una expresión de deleite en el rostro. Como hija del príncipe Oberyn, había visto perlas mejores, pero también dependía de quién hiciera el regalo. Nunca había sentido verdadera atracción por ningún hombre, pero este salvaje caldo Dothraki hacía que su corazón latiera incontrolablemente más rápido. Laarro simplemente se concentró en la ballesta que tenía en las manos, tensándola y apuntando. Se trataba de un arma de alta gama fabricada por artesanos Smith. Se sentía pesada en la mano y era poderosa. La empuñadura tenía un dispositivo de encordado manual, similar al de un pedal de bicicleta, que proporcionaba más potencia que una ballesta de manivela. Podía disparar 3 proyectiles a la vez, tenía un largo alcance y una gran letalidad. Estas ballestas son buenas y además fáciles de transportar. Luego, señaló la armadura junto a la pared y le dijo a Lázaro. Aquí también hay 23 cotas de malla, una docena de armaduras de escamas y 2 armaduras de placas. Tomad todo esto y entregadlo a los guerreros que estén dispuestos a llevar armadura. En cuanto a los objetos voluminosos, como la seda y las obras de arte, ni siquiera se molestó en mirarlos. Estas cosas solo ralentizarían su avance. Traigan 200 hombres para transportar este oro y esta plata. Lo que no se pueda tomar, simplemente distribúyalo entre la gente común de la ciudad, continuó Laarro. Adéntrate en las montañas rojas, encuentra un lugar para esconder estas cosas y nos las llevaremos todas cuando nos vayamos. Se dirigió a Roland. El equipo restante y lo que se les quitó a los muertos es suficiente para que reclutes una guardia, y todo esto es tuyo. Roland, su respiración se aceleró. Los métodos de Laarro le helaron la sangre. Mataba sin escrúpulos, pero distribuía bienes entre la gente común. Difundirían su gran nombre, y los bardos tejerían esta historia en canciones que se cantarían durante 1000 años, mientras que los nobles de la ciudad de la canción nocturna se convertirían en los villanos del relato. Brice contempló con la mirada perdida el tesoro vacío, la riqueza acumulada por su familia durante generaciones saqueada, como si le hubieran arrebatado el alma. Los guerreros metieron los tesoros en sacos y cajas de madera, preparándose para transportarlos por lotes a las montañas rojas. Laarro observaba a sus atareados subordinados, con una leve sonrisa en los labios. Esta incursión había sido muy fructífera. No solo obtuvo enormes cantidades de oro y plata, sino que también se hizo con el control de Roldán. De ahora en adelante, las tierras de la tormenta y el dominio serían como 2 hermosas mujeres, bañadas y tumbadas en la cama, listas para que él las tomara a su antojo. 1 hora después, Nightson City estaba completamente bajo el control de Laarro. Más de 300 prisioneros fueron encerrados en el calabozo, y los guerreros tomaron las murallas de la ciudad, varias fortalezas y cruces de caminos. Por la noche reinaba el silencio, solo se oía el relincho ocasional de los caballos de guerra. Laarro se mudó al dormitorio de Brice. En el interior de la habitación, una gran cama de roble ocupaba el centro, cubierta con gruesas sábanas de seda y suaves almohadas de plumas. La leña en la chimenea ardía con fuerza, crepitando con un crujido seco. Se sentó al escritorio, con un pergamino extendido ante él, y escribió una carta a la luz de las velas. En ese preciso instante, la puerta se abrió silenciosamente una rendija y Nymeria entró sin hacer el menor ruido. Jico, el hombre que custodiaba la puerta, simplemente la miró y la dejó entrar, sin oponer resistencia. Era invitada del Khal y aliada del Khalasar, con derecho a moverse libremente. Al acercarse Nymeria, notó que Laarro estaba escribiendo y sus pasos vacilaron. En su opinión, este bárbaro Dothraki que solo sabía montar a caballo y atacar a la gente en realidad sabía escribir. La carta que le pidieron que entregara la última vez sí que la había escrito Laarro. Ella pensaba que era de Viserys. ¡Qué indignante! Ni siquiera tenía tan buena caligrafía. Laarro no solo era un guerrero poderoso, sino también un gobernante astuto. Nymeria, el desdén que sentía por él desapareció por completo, reemplazado por respeto y un atisbo de una emoción inexplicable.
Respiró hondo y se acercó de puntillas a Laharro, vestida únicamente con una cota de malla que Laharro había usado, colocada holgadamente sobre su pequeño cuerpo. El metal frío y duro se presionaba contra su piel caliente y suave, dejando entrever destellos de piel blanca como la nieve a través de los anillos de hierro plateados y negros, que aparecían y desaparecían. La luz del fuego a sus espaldas iluminaba sus esbeltas y atléticas pantorrillas y sus pies como el jade, su piel cremosa como delicada porcelana. Nymeria dejó de fingir y caminó directamente hacia Laharro, separó las piernas y se sentó con naturalidad en su regazo. Estaban tan cerca que se oía su respiración. Laharro medía 1,90 m de altura, era fuerte y robusto, mientras que Nymeria medía solo 1,50 m, y parecía excepcionalmente menuda. No me molestes mientras escribo. Laharro parecía disgustado. Nymeria sacó una daga de debajo de su cota de malla y la puso contra la garganta de Laharro, con una mirada peligrosa en los ojos. Sométete a mí o te mataré. Laharro la miró, la agarró de la muñeca, se la retorció, le quitó la daga, la abrazó, se giró y, con un movimiento rápido del brazo, la arrojó sobre la cama. Nymeria describió un arco en el aire, aterrizando pesadamente sobre la cama, pero en lugar de enfadarse, se rió entre dientes. Alguien dijo que cuanta más ropa me pusiera, mayor sería la amenaza, y ahora no represento ninguna amenaza para ti. Se incorporó, apoyando la mano derecha en la mejilla, mientras la izquierda acariciaba el collar de perlas que llevaba al cuello, observando cómo Laharro se acercaba paso a paso, con una sonrisa cada vez más seductora. Su intención había sido conquistar a este caldo Traki, pero ahora quería ser conquistada por él. Si quieres dormir, ve a dormir allí, no me molestes. Laharro se dejó caer pesadamente sobre la cama, cerró los ojos y pronto se oyeron fuertes respiraciones. Nymeria, las cejas de él se alzaron furioso. Sacó una daga de algún sitio, se sentó rápidamente a horcajadas sobre él y le clavó la daga en el pecho. Te voy a matar. Deja de hacer el tonto. Laharro se dio la vuelta con impaciencia, apartando a Nymeria, y pronto comenzó a roncar. Nymeria guardó la daga, se tumbó en la cama, mirando fijamente al techo con una expresión de profunda reticencia. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Las terrazas del palacio del castillo de Highgarden se apilaban unas sobre otras, con fuentes de mármol blanco puro que brotaban a borbotones, el agua salpicaba y describía arcos con gracia en el aire, creando un sonido nítido y claro. Alrededor de las fuentes crecían rosas y enredaderas, y racimos de rosas doradas asomaban por las barandillas, llenando el aire con una refrescante fragancia floral. En el pasado, este jardín rebosaba de risas, pero hoy estaba envuelto en una atmósfera opresiva, y los 8 ruiseñores que solían residir en Alto Jardín no se encontraban por ninguna parte. Los miembros más importantes y los principales vasallos de la casa Tyrell se habían reunido allí, contemplando el hermoso paisaje de Alto Jardín, pero hoy nadie les prestaba atención. El duque Mace, el actual señor de la casa Tyrell, tenía una complexión robusta, como la de un sabueso, y en ese momento se aferró con fuerza a la barandilla, con el rostro ensombrecido por la tristeza. Se aclaró la garganta y anunció: los he convocado a todos aquí debido a los cambios en las tierras fronterizas. Ciudad de la Canción Nocturna en realidad ha sido ocupada por un grupo de bandidos. Esto no solo es una ofensa para las tierras de la tormenta, sino también una provocación para las tierras de los ríos. Por lo tanto, he decidido que lideraré personalmente a los caballeros de capa verde de la casa Tyrell para expulsar a estos bandidos en un plazo de 10 días. Lady Olenna estaba sentada en una silla de mimbre, removiendo una copa de vino dorado de árbol, mientras su mirada recorría a su hijo con disgusto. ¿10 días? ¿Cuánto tiempo se tardará en reunir al ejército y marchar? Se burló. Si simples bandidos pueden tomar Ciudad Canción Nocturna, ¿acaso los caballeros de las tierras de la tormenta están hechos de paja? Mace, ¿estás borracho? Mas su rostro anciano se sonrojó, sus labios ligeramente entreabiertos, incapaz de replicar. No se debía jugar con la reina de las espinas, que a menudo regañaba a la gente a su antojo, y todos parecían avergonzados. Nadie se atrevía a decir nada. Masa, el hijo mayor de Velas Tyrell, estaba sentado en una silla de ruedas. Su pierna coja parecía dolerle de nuevo. Estiró la pierna con esfuerzo, se aclaró la garganta y comenzó a meditar. Abuela, actualmente carecemos de información. Creo que primero deberíamos enviar exploradores para averiguar la verdadera identidad y las intenciones de estos bandidos. Ciudad de la Canción Nocturna es fácil de defender pero difícil de atacar. Debe haber una razón oculta por la que pudieron tomarlo con tanta facilidad.
Además, su objetivo no está claro, y una injerencia precipitada en los asuntos de las tierras de la tormenta podría provocar descontento entre otros señores, especialmente entre Lord Renly. Garland Tyrell vestía una túnica de seda verde bordada con 2 rosas doradas en el pecho, lo que indicaba su condición de segundo hijo. Repitió. Mi hermano tiene razón, necesitamos información concreta. Luego se dirigió a su padre y le dijo respetuosamente. Como dijo la abuela, el enemigo que puede tomar Nixon City claramente no es una turba desorganizada. La intención de mi padre de proteger la frontera sur es correcta. Si los labios se pierden, los dientes se congelarán. No debemos permitir que estos bandidos amenacen la paz del dominio. Sin embargo, marchar requiere un plan, y estoy dispuesto a ir como explorador para investigar la situación. Ser Garland, dijo Paxter Redwine con el ceño fruncido, dirigir tropas precipitadamente hacia las montañas rojas ofenderá a Lord Renly, e incluso a la casa Baratheon. Alto Jardín no puede enviar tropas para intervenir solo por una preocupación pasajera. Podría tener consecuencias incalculables. Garland asintió levemente. El conde Redwine tiene mucha razón. Sin embargo, podemos hacer 2 preparativos. Enviar exploradores a investigar y, al mismo tiempo, reunir nuestras fuerzas. No son acciones contradictorias. Paxter Redwine asintió, pero en sus ojos aún se apreciaba un atisbo de desaprobación. Era bien sabido que comandaba la flota de Arbor, invencible en el mar, pero pedirles a esos marineros que lucharan en tierra era como pedirle a un león que nadara. Leighton Hightower dijo. Creo que Garland puede enviar exploradores para reconocer el terreno primero. Después de todo, las tierras de la tormenta tampoco quieren que ese grupo de bandidos cause problemas justo delante de sus narices. La casa Hightower era una casa ancestral que había gobernado Antigua desde la época de los primeros hombres. Antigua era una gran ciudad, solo superada por desembarco del rey, y si estos bandidos entraban en el dominio, la próspera Antigua podría convertirse en su principal objetivo. Olenna observó las expresiones de todos. Para cuando Renly reciba la noticia, la batalla ya habrá terminado. Esta vez solo podemos confiar en nosotros mismos. Que los 7 nos salven, espero que no sea algún gran señor poniéndonos a prueba. Los caballeros de Ornil ya están preparados. Exclamó Ramdil Tarly, poniéndose de pie, con su insignia de cazador brillando a la luz del sol sobre su pecho. Ornil se encontraba a 120 kilómetros al oeste de Ciudad Canción Nocturna y a 90 kilómetros al norte de Alto Jardín. El hecho de que Ramdil pudiera atraer tropas para apoyar a Alto Jardín mientras defendía su propio feudo demostraba su postura. Ya sea reuniendo un gran ejército o enviando exploradores, la casa Tarly lo dará todo. Nuestros escudos y lanzas siempre están listos para defender el dominio. Margaery Tyrell había estado escuchando en silencio la conversación, observando atentamente las expresiones cambiantes de su abuela. En ese momento, se puso de pie con gracia, con una suave sonrisa en el rostro. La abuela tiene razón, Ciudad Canción Nocturna está relacionada con la paz del dominio, y debemos actuar con iniciativa. Sin embargo, dado que no podemos confiar en las tierras de la tormenta, bien podríamos poner a prueba la actitud de Dorne, ya que los Martell siempre han sentido poca simpatía por los Baratheon. La identidad de estos supuestos bandidos era, en efecto, sospechosa. Las montañas rojas se atravesaban poniente de este a oeste. Aunque allí no vivían salvajes ni clanes de montaña, era común que algunos vagabundos, ladrones o caballeros exiliados se reunieran en la zona. Sin embargo, su gran poderío en combate sugería que podrían contar con el apoyo de una gran casa, tal vez las tierras de la tormenta, o Dorne, o incluso la casa Florent de la fortaleza de aguas brillantes, que siempre había codiciado el poder de Alto Jardín. Si su plan quedaba al descubierto prematuramente y caían en una trampa, no tendrían dónde quejarse. Como la abuela no hablaba con claridad, ella tampoco decía mucho. Lo más difícil para los nobles era controlar sus lenguas. Ningún secreto era realmente un secreto, e incluso donde los cuervos no podían llegar, las paredes tenían oídos. También debemos tranquilizar a los comerciantes y a la gente común de la región, su voz era suave y agradable. Una vez que cunda el pánico, afectará el suministro de bienes en las ciudades, los precios de los cereales subirán, los pobres morirán de hambre y los ricos acapararán. Nada tiene más probabilidades de provocar disturbios que el hambre. Creo que deberíamos enviar más patrullas para demostrar la fuerza militar de Alto Jardín. Al mismo tiempo, debemos cooperar con los señores fronterizos colindantes con las montañas rojas para impedir que las fuerzas enemigas se infiltren en el corazón de Alto Jardín. Olenna al oír esto, mostró satisfacción, y una leve sonrisa apareció en su rostro envejecido. Eso sí que es hablar con inteligencia.
Mase, hasta una niña pequeña es más reflexiva que tú. No me extraña que el borracho de Robert siga diciendo que quiere que Renly se case con ella. Olenna tomó la decisión final. Garland lideraría un equipo de exploradores de élite a Ciudad Canción Nocturna para investigar la situación del enemigo, asegurándose de determinar su verdadera identidad e intenciones. Vela sería responsable de movilizar a las tropas de refuerzo, asegurando que pudieran desplegarse en cualquier momento. Margaery sería responsable de estabilizar la región, evitando el pánico que podría provocar un aumento vertiginoso de los precios de los cereales y los productos de primera necesidad. Masa supervisaría la situación general desde Alto Jardín, con la ayuda de Ramdil Tarly. Si los bandidos se atrevieran a invadir el dominio, él mismo dirigiría al ejército para enfrentarlos. Olenna se puso de pie, golpeando el suelo con su bastón. La fuerza de Alto Jardín no reside en espadas ni lanzas, sino en campos de trigo y monedas de oro. Recuerda, nuestros mayores enemigos son la arrogancia y la necedad. No me obligues siempre a arreglar tus desastres. La noche era profunda, y solo se oía el susurro de las hojas y la respiración contenida de 200 exploradores que los rodeaban. Garland, medio agachado tras un arbusto, miraba fijamente la ciudad de la Canción Nocturna a lo lejos. La oscura y enorme puerta de la ciudad estaba abierta de par en par, como una fauce monstruosa, devorando a cualquiera que deseara entrar. ¿Por qué seguía abierta la puerta de la ciudad tan tarde? Ciudad de la Canción Nocturna no debe bajar la guardia en sus defensas en estos momentos. Incluso los bandidos deberían entenderlo, y mucho más un grupo de bandidos excepcionalmente poderosos. Pero aquí todo era anormal. No había nadie patrullando, ni siquiera un vigía. Ser Garland, ¿deberíamos enviar a algunos hombres a hacer un reconocimiento?, preguntó el lugarteniente en voz baja. Garland hizo un gesto a su adjunto para que tuviera paciencia. Un defecto tan grande podría ser una oportunidad providencial o una trampa oculta. Según los servicios de inteligencia, el conde Brice había sido ahorcado públicamente, y Roland y cientos de prisioneros estaban confinados en el calabozo del castillo. ¿Fueron descuidados estos bandidos, o habían diseñado meticulosamente una trampa esperando a que alguien cayera en ella? Según los refugiados que escaparon de Ciudad Canción Nocturna, los bandidos llevaban varios días atrincherados en la ciudad. Hace unos días, su fuerza principal partió repentinamente, dejando la ciudad con más de 2000 caballos en una magnífica procesión. El sonido de los cascos sacudió el suelo y aún se podía oír a lo lejos. Se decía que se habían marchado a Serton, al noreste, dejando solo un centenar de hombres para proteger la ciudad. Los bandidos restantes eran indisciplinados, permitían que los refugiados entraran y salieran libremente y a menudo se veían envueltos en disputas internas, con la consiguiente muerte de bandidos en cada conflicto. Tras recopilar varios informes dispersos, Ser Garland llegó a una conclusión. La fuerza principal de los bandidos había abandonado la ciudad para saquearla, y las defensas de la ciudad eran débiles. Si se trataba de una trampa, abriendo deliberadamente las puertas de la ciudad para atraer a los refuerzos de las tierras de los ríos al interior, el plan era demasiado torpe. Incluso los jinetes más selectos de Poniente solo pueden controlar 2 o 3 caballos de guerra como máximo. Para manejar más de 2000 caballos, se necesitarían al menos varios cientos, o incluso 1000 hombres. Este tipo de movimiento no se podría simular. Por lo tanto, solo quedaban unos 100 hombres en la ciudad. Si el ejército de las tierras de los ríos irrumpía y el castillo no tenía otra vía de escape, aquello no era un asedio para traer refuerzos, sino más bien atrapar a una tortuga en un frasco. Un enemigo capaz de capturar Ciudad Canción Nocturna jamás sería tan arrogante y confiado. Eso solo dejaba una explicación. No tenían ninguna intención de defender la ciudad. Ser Garland, le rogó su lugarteniente en voz baja. Ser Garland, sin dudarlo más, agitó la mano derecha hacia adelante. Los exploradores actuaron de inmediato, agachándose y acercándose sigilosamente a Ciudad Canción Nocturna. La luna estaba oculta por densas nubes. Un instante después, los exploradores que iban delante dieron la señal de que todo estaba despejado. Ser Garland se puso de pie y se giró para mirar a los soldados que estaban detrás de él, preparados para la batalla. «Adelante», ordenó. Aunque se tratara de una trampa, estos 200 hombres de élite con experiencia eran suficientes para expulsar a los bandidos indisciplinados de la ciudad y controlar las puertas de la misma. Además, no habían detectado la fuerza principal del enemigo. Incluso si el enemigo regresaba para reforzarse, podrían resistir durante varios días gracias a las sólidas murallas de la ciudad y al terreno favorable, hasta que llegara el ejército de las tierras de los ríos.
Ser Garland Roland no era una persona que buscara la gloria imprudentemente, pero él y los demás cautivos corrían grave peligro. Dado que estos bandidos despiadados no pedían rescate, podían matarlos en cualquier momento. Ciudad de la Canción Nocturna ya había perdido a un señor. No podía permitir que Roldán corriera la misma suerte. Ser Garland sacó la espada larga de su cintura y condujo a sus soldados hacia adelante con paso firme, pisando el terreno más blando con cada paso, tratando de no hacer ningún ruido. Atravesaron la puerta de la ciudad. Dentro reinaba un silencio sepulcral. De vez en cuando, se oía el crepitar de una hoguera. Unos cuantos bandidos yacían en el suelo, apestando a alcohol y roncando como truenos. Ser Garland se acercó con cautela. Un destello frío brilló, y con un rápido golpe de espada, la sangre brotó de la garganta de un bandido. Dejó escapar unos gemidos ahogados, se estremeció un par de veces y luego quedó inmóvil. Agitó la mano, indicándoles a sus hombres que se dispersaran. Los exploradores se esparcieron en silencio, y destellos fríos resonaron uno tras otro mientras los bandidos borrachos y dormidos caían uno a uno. A algunos les cortaron la garganta, a otros les clavaron una puñalada en el corazón. La mayoría murió sin siquiera abrir los ojos. En un instante, más de 20 bandidos murieron en silencio, y un fuerte olor a sangre se extendió por el aire nocturno. Ser Garland escuchaba atentamente. La ciudad permanecía en silencio, como si nada hubiera sucedido. Se arrodilló junto a un cadáver, le quitó la capucha a uno de los cuerpos y lo examinó detenidamente a la luz de la luna. Había pensado que se trataba de bandidos comunes y corrientes, pero los rostros extranjeros que tenía delante le hicieron fruncir el ceño. Piel color trigo, músculos abultados, cubierta de tatuajes de batalla de color índigo, cabello largo y negro trenzado y atado con cascabeles que tintineaban con el viento. Dothraki. Inmediatamente ordenó a sus hombres que examinaran todos los cuerpos. El resultado fue que todas esas personas eran Dothraki. Un escalofrío recorrió la espalda de Ser Garland. Las tribus nómadas de esos rara vez cruzaban el mar angosto. ¿Por qué aparecerían en Poniente, e incluso se adentrarían en Ciudad Canción Nocturna? Sin embargo, ahora no había tiempo para pensar en eso. La flecha estaba en el sable y había que dispararla. Aunque el enemigo había cambiado de bandidos a Dothraki, el objetivo del rescate seguía siendo el mismo. Por los dioses, no podía permitir que Roland y los inocentes cautivos cayeran en manos de esos brutales Dothraki. Ahora por fin lo comprendía. Los Dothraki eran expertos en el combate a caballo, pero no en la defensa de castillos. Con razón las puertas de la ciudad estaban abiertas de par en par y su disciplina era tan laxa. La balanza de la victoria se había inclinado a su favor. Los enemigos restantes ya no representaban una amenaza. Continúen adelante. Ser Garland alzó su espada larga manchada de sangre, señalando hacia el interior del castillo. Aunque los Dothraki eran conocidos por su ferocidad, él no tenía miedo. Era el valiente Garland, un caballero de las tierras de los ríos. Su honor y su deber exigían valentía, coraje y jamás retroceder. Esto era Poniente, no un lugar donde los Dothraki pudieran campar a sus anchas. Usaría la afilada espada que empuñaba para proteger su patria. El grupo de exploradores atravesó las calles y llegó al campo de entrenamiento situado frente al castillo interior. Un montón de tiendas de campaña habían sido instaladas provisionalmente allí. En el espacio abierto del centro, una hoguera ardía con fuerza, y el olor a carne asada y estiércol de caballo impregnaba el aire. Una docena de Dothraki estaban sentados alrededor del fuego, con el torso desnudo, luciendo músculos abultados y cubiertos de tatuajes o cicatrices de batalla. Devoraban carne asada y sangrienta, bebían leche de yegua fermentada y reían y luchaban sin restricciones. Mientras el vino corría y el ánimo se elevaba, dos Dothraki se ensarzaron en una disputa por algo desconocido. Lo que comenzó con empujones, rápidamente se convirtió en una sangrienta pelea. Pero los Dothraki que los rodeaban no solo no intervinieron para detener la pelea, sino que, en cambio, vitorearon con entusiasmo. Ser Garland se ocultó entre las sombras, conteniendo la respiración y observando todo aquello con expresión de incredulidad. Las élites que lo acompañaban también estaban atónitas. En ese preciso instante, un hombre borracho se tambaleó hacia ellos, tarareando una melodía extranjera desconocida. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Ser Garland. Intercambió miradas con los dos hombres que estaban a su lado. Los tres asintieron y salieron corriendo al mismo tiempo. El Dothraki se sobresaltó, su embriaguez se disipó instantáneamente en más de la mitad, pero su reacción fue extremadamente rápida. Rugió en un idioma que Ser Garland no pudo comprender en absoluto. ¿Eres Dothraki? Intruso. ¿Quién eres? Intrusos.
Antes de que Ser Garland pudiera acercarse, el hombre desenvainó su arak como un rayo y lo lanzó directamente hacia la cabeza de Ser Garland. Ser Garland con destreza, esquivó el ataque y blandió su espada hacia atrás, dirigiéndola hacia el brazo que empuñaba la espada del hombre. Un destello frío brilló, y un brazo fue cercenado a la altura del hombro. El arak resonó al caer al suelo. El hombre gruñó, cubriéndose la herida y retrocediendo repetidamente. Sin embargo, en lugar de perder rápidamente su capacidad de combate como Ser Garland esperaba, lo maldijo en voz alta en Dothraki, con los ojos llenos de ferocidad, como una bestia feroz lista para devorar a alguien. Ser Garland lo derribó de una patada y le clavó la espada en el pecho. Los Dothraki arrojaron sus odres, maldijeron y desenvainaron sus araks. Ambos bandos comenzaron a luchar cuerpo a cuerpo. Un Dothraki blandió su arak, cuya hoja silbaba, y cortó la cabeza de un explorador, pero la hoja golpeó el gorjal de hierro reforzado y se quedó atascada allí. Si hubieran ido a caballo, habría sido fácil usar la velocidad para atravesar la armadura, pero se trataba de un combate a pie, y al fin y al cabo, la fuerza humana era limitada. El explorador rompió inmediatamente a sudar frío y apuñaló al Dothraki en el vientre con una estocada de espada de revés. Otro hombre blandió su látigo, que rodeó el cuello de un explorador, pero la armadura protegió la zona vital. Aunque el explorador cayó, no resultó herido, y sus compañeros avanzaron rápidamente para acabar con el oponente. Los Dothraki no dejaban de gritar y maldecir, pero Ser Garland no entendía ni una palabra. Solo veía rostros llenos de ira y sed de sangre, y los araks y látigos que ondeaban en el aire. Garland abatió al último Dothraki con su espada, y su rostro quedó salpicado de sangre tibia y pegajosa. Los cuerpos yacían esparcidos por el terreno abierto, formando charcos de sangre que brillaban intensamente. Algunos eran de sus propios hombres, otros del enemigo. El aire estaba impregnado de un olor a sangre denso y nauseabundo. Oh guerrero, por favor, acepta las almas de aquellos que han caído en batalla, sean amigos o enemigos, pues han demostrado valor y gloria ante ti. Concédeles paz y tranquilidad, y permíteles regresar a tu abrazo. Garland se arrodilló sobre una rodilla, con las manos invertidas sobre la empuñadura de la espada presionada contra su frente, terminó su oración en silencio y besó la empuñadura antes de ponerse de pie. Se limpió la sangre de la cara, miró a su alrededor y exhaló profundamente tras confirmar que no había supervivientes. Cuenta los números. Ordenó en voz baja. Tras recibir la orden, los exploradores comenzaron a contar las bajas y a recoger las armas enemigas. Garland levantó la solapa de la tienda. Estaba vacía por dentro, con solo unos pocos artículos básicos de uso diario esparcidos por el suelo. Parece que se fueron con prisa. Garland tomó un odre de cuero, lo abrió y lo olió. Un fuerte olor a vino de leche de yegua le asaltó la nariz, haciéndole echar la cabeza hacia atrás y tropezar. Rápidamente arrojó el odre a un lado. Luego, tomó un arma enemiga para examinarla, recorriendo con los dedos los dibujos ondulados de la hoja, admirándolos. De repente, un escalofrío lo recorrió. Las habilidades metalúrgicas de los Dothraki incluso superaban las de Poniente. Si todas sus armas fueran de este calibre, un ejército de Poniente compuesto por campesinos y salvajes no sería rival para ellos. En ese preciso instante, un explorador se acercó corriendo, aún visiblemente conmocionado a pesar de la victoria. En Ser Garland, incluyendo a los enemigos de hace un momento, murieron un total de 32 personas. Garland frunció el ceño y preguntó: ¿y nosotros? Nosotros, dijo el explorador, tragando saliva, perdimos 43. Garland se quedó atónito, sintiendo una punzada de tristeza en el corazón, y luego asintió levemente. Los Dothraki eran incluso más formidables de lo que había imaginado. Con 200 guerreros de élite cargando y el enemigo sumando 32 en total, con no más de una docena en el combate cuerpo a cuerpo, matar a un Dothraki costaba la vida de uno o varios guerreros de élite. Es más, todos los enemigos iban con el torso desnudo, mientras que sus propios hombres llevaban armadura. Tras un breve descanso, Garland condujo a sus tropas para que continuaran avanzando hacia la fortaleza interior. Al llegar a la fortaleza interior, vieron la puerta principal abierta de par en par, sin guardias en la entrada, lo que llenó a Garland de una sensación de inquietud. ¿Por qué los sonidos anteriores no llamaron la atención? La fuerza principal permanece afuera en alerta. Ustedes, los pocos que sois, seguidme adentro para comprobar la situación. Garland seleccionó a una docena de sus caballeros de élite, quienes lo siguieron en fila india. El corredor de la torre del homenaje interior estaba inquietantemente silencioso. Una tenue luz de antorcha parpadeaba en los candelabros, proyectando largas sombras tras ellos. Garland, el corazón de hombre, se encogió. Disminuyó el paso, observando con cautela su entorno.
Un instante después, levantó la mano de repente, indicándole al equipo que se detuviera. Algo anda mal. En ese preciso instante, un chirrido metálico resonó a sus espaldas. Garland se giró bruscamente y vio cómo la puerta principal se cerraba lentamente. Emboscada. Retirada. Los ojos de Garland estaban inyectados en sangre mientras rugía, concentrando todas sus fuerzas en una carrera hacia la puerta principal. A medida que se acercaba a la puerta, esta finalmente se cerró con un estruendo ensordecedor, cerrándose sin piedad ante él. Los caballeros golpearon desesperadamente la puerta, pero esta permaneció inamovible, como un abismo infranqueable, aislándolos por completo del mundo exterior. Garland, su corazón se hundió en lo más profundo, lleno de un inmenso remordimiento. Esto era una trampa. Debería haberlo sabido, pero se lanzó sin dudarlo, como un tonto. Al mismo tiempo, fuera de la puerta, estallaron los estruendosos gritos de los Dothraki. El choque de espadas, los alaridos y el relincho de los caballos de guerra se entrelazaron en una sinfonía de muerte que atormentaba constantemente los nervios de Garland. Casi podía ver la horrible escena de ríos de sangre afuera, soldados cayendo en masa bajo las cimitarras de los Dothraki, el suelo teñido de rojo por la sangre. Se apoyó débilmente contra la fría puerta, deslizándose hasta el suelo, mientras oía los desesperados lamentos de sus compañeros. Le pareció que había pasado un año, y finalmente, todo quedó en silencio, dejando solo los gritos de guerra y los vítores de los Dothraki. De repente, un líquido tibio y pegajoso se filtró lentamente por debajo de la rendija de la puerta, empapándole la ropa y las botas. Garland bajó la mirada. Era la sangre de los soldados, la sangre de sus camaradas. En lo más profundo de la fortaleza interior, un paso rítmico y poderoso se acercaba desde lejos, acompañado por el agradable tintineo de las campanas. Pero para los oídos de Garland, sonaba como la muerte saliendo del infierno para segar vidas. Garland, manteniendo la arrogancia propia de un noble, se levantó rápidamente, con el pecho erguido y la cabeza bien alta. La docena de caballeros que lo rodeaban lo acorralaron en el centro, mirando nerviosamente a su alrededor y temblando de pies a cabeza. Los pasos se acercaban cada vez más. Finalmente, un joven alto y apuesto se acercó, rodeado por un grupo de Dothraki de aspecto fiero. Tenía las sienes afeitadas y el espeso cabello negro de la parte superior de la cabeza trenzado hacia la nuca, con cascabeles que tintineaban en la línea del cabello. Los Dothraki que lo seguían iban todos ataviados con armadura de doble capa, con penachos negros ondeando sobre sus cascos, armados hasta los dientes e irradiando una escalofriante intención asesina, completamente diferente de los guerreros con el torso desnudo que estaban fuera. La Arro se detuvo a pocos metros de distancia, su mirada recorrió a Garland y a los caballeros, como si evaluara un rebaño de corderos esperando ser sacrificados. Un instante después, habló con fluidez en la lengua común de los 7 reinos. ¿Quién mató a mis guerreros? Digan sus nombres, caballeros de Poniente. Garland alzó la cabeza y dijo, palabra por palabra. Soy Garland Tyrell de Alto Jardín, el segundo hijo de la casa Tyrell. Todos estos son mis seguidores. Inspirados por sus palabras, la docena de caballeros también enderezaron la espalda. A pesar de estar rodeados de espadas, mantuvieron la dignidad propia de los caballeros. Así es, ser Garland Tyrell, qué placer tan inesperado. La Arro Garland fue elogiado. El hecho de haber roto las capas de defensa y haber caído en una trampa en la fortaleza interior demostró que su fuerza no debía subestimarse. Hacer que la estrategia del fuerte vacío pareciera convincente fue increíblemente sencillo. Bastaba con dejar que los guerreros actuaran con naturalidad. Su laxa disciplina militar era precisamente de lo que necesitaban aprender una lección. No es que nadie más hubiera venido a explorar, sino que todos habían echado un vistazo a escondidas y luego habían huido. No esperaba pescar un pez tan grande en la primera red, ahorrándose así años de lucha. Genial, este sitio es estupendo, volverá la próxima vez. ¿Qué sentido tenía que los Dothraki lucharan entre sí? Solo desperdiciaban fuerzas. Que se unieran todos. Incluso sin dragones, creía que podía unir a los Dothraki con su mente y su cimitarra. Garland continuó. Vosotros, los Dothraki, habéis traspasado las tierras fronterizas. ¿No teméis provocar la resistencia de Poniente? La Arro observó a los caballeros que estaban detrás de Garland. Lo protegían en el centro, con sus espadas y sables apuntando hacia la Arro, mientras que sus guerreros también sostenían sus cimitarras, listos para abatirlos en el acto. Una sangrienta batalla estaba a punto de estallar. Garland también percibió la tensión e inmediatamente les dijo a sus hombres: bajen las armas. Nos rendimos. Un sacrificio inútil no trae gloria.
Pero, Ser Garland, dijo un caballero con reticencia, solo soy un mercenario, sin dinero para pagar un rescate. Si me capturan y me convierten en esclavo, prefiero morir luchando. Bájenlos. Por los dioses, no abandonaré a ninguno de ustedes. Si morimos, morimos juntos. Si se requiere un rescate, yo, Garland, lo pagaré aunque signifique perderlo todo, para que todos regresen sanos y salvos. Miró a Laarro y dijo en voz alta. Creo que los Dothraki no masacrarían a quienes deponen las armas. Usted también tiene su honor, mi señor, ¿no es así? Ante la insistencia de Garland, la docena de seguidores depusieron las armas sucesivamente y se rindieron. Laarro hizo un gesto con la mano, indicándole a Hiku que recogiera las armas. Tienes un gran honor, Ser Garland, dijo Laarro. Los nobles de Poniente suelen preferir las palabras vacías. Tú eres más noble que ellos. Gracias por el cumplido. Admito la derrota, pero pase lo que pase, un caballero de Poniente jamás se someterá a una raza extranjera. Recuerdo que los ancestros de la casa Tyrell eran ándalos de esos, se burló Laarro. Ustedes, como raza extranjera, mataron a los primeros hombres y ocuparon esta tierra. Ahora me dicen que nosotros, los Dothraki, somos invasores. Ahórrense sus palabras altisonantes. Ahora bien, por favor, dígame, ¿cuántos dragones de oro está dispuesta a pagar la casa Tyrell por su vida? Alto jardín, salón del consejo. Un caballero entró corriendo, jadeando, se arrodilló sobre una rodilla y se llevó el puño derecho al pecho. Mi señora, su gracia, mi señora. Olenna golpeó ligeramente el suelo con su bastón, indicándole al caballero que continuara. Informo a todos, el caballero respiró hondo, con la voz ronca, Ser Garland ha sido capturado por los Dothraki cerca de Ciudad Canción Nocturna. En cuanto pronunció esas palabras, el aire pareció congelarse. ¿Qué? Mace Tyrell, que había estado paseando de un lado a otro en el pasillo, se detuvo bruscamente al oír esto. Su corpulento cuerpo comenzó a temblar violentamente y su rostro reflejó incredulidad. Esos malditos salvajes Dothraki. ¿Cómo pudieron aparecer en Poniente? Olenna, su rostro envejecido mostraba poca emoción, pero su ceño ligeramente fruncido indicaba que estaba reprimiendo su ira. Golpeó el suelo con su bastón, y un fuerte estruendo resonó por todo el pasillo, haciendo que todos se estremecieran. Explícate. ¿Qué pasó? El caballero movió la garganta mientras respondía con cautela. Solo un soldado fue liberado. Según él, los asaltantes eran Dothraki disfrazados de bandidos. Aunque eran pocos, eran excepcionalmente feroces. Ser Garland cayó en una emboscada, superado en número, y finalmente fue derrotado y capturado. Margaery Tyrell, que estaba de pie junto a Olenna, se sintió mareada al oír la noticia y rápidamente se agarró al respaldo de una silla para no caerse. ¿No deberían los Dothraki estar al otro lado del mar angosto? Alzó la voz involuntariamente, Targaryen. Recordaba la figura heroica de Ser Garland, ataviado con su armadura, blandiendo una gran espada en el torneo, derrotando a un retador tras otro. Ser Garland era más estable y fiable que Loras. Su destreza con la espada no era tan ostentosa como la de Loras, sino que se basaba en una fuerza descomunal y una defensa serena. En el conflicto con los dormienses, Ser Garland, a pesar de estar en inferioridad numérica, logró repeler al enemigo gracias a su excelente mando, lo que trajo gloria a la casa Tyrell. En aquel entonces, Ser Garland rebosaba de vigor y era el orgullo de toda la casa Tyrell. Pero ahora, su hermano había caído en manos de los salvajes Dothraki. ¿Cómo no iba a estar preocupada? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? El rostro de Mace se puso rojo como un tomate y tartamudeó. ¿Cómo está Ser Garland ahora? ¿Esos salvajes, ellos? Silencio, Mace. Olenna fulminó con la mirada a su indefenso hijo. Eres el duque de Alto Jardín, no una sirvienta que vio un ratón en la cocina. Mace se estremeció, se secó el sudor frío de la frente y se quedó con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra durante un largo rato. Olenna miró al caballero y dijo. Continúa. ¿Cuál es la situación actual de Ser Garland? ¿Han hecho los Dothraki alguna exigencia? El Khal Dothraki dijo que quería negociar con la casa Tyrell sobre el rescate de Ser Garland. También dijo, habla. Lady Olenna hizo una pausa, golpeando su bastón. Dijo que, si la casa Tyrell aún tenía hombres dignos de ese nombre, debían venir a las aguas termales río arriba del río Sulfur para negociar. Olenna entrecerró los ojos, pero su expresión se relajó. Interesante, un Dothraki sí que sabe negociar, e incluso conoce la tradición de Poniente de intercambiar prisioneros por rescate. Parece que este Khal es mucho más astuto de lo que uno imaginaba.
Dado que la vida de su hermano no corría peligro y había esperanza de su regreso, Margaery exhaló un largo suspiro de alivio, pero entonces surgió un atisbo de curiosidad hacia el Khal. Según el soldado que regresaba, esta Khal en realidad utilizó un plan para capturar a su hermano, lo cual contradecía por completo los rumores sobre los Dothraki. Los rumores decían que los Dothraki eran sanguinarios y crueles, acostumbrados a resolver todos los problemas con violencia, y que jamás serían hábiles en estrategia, y mucho menos dejarían a alguien con vida. Madre, no debemos ir. Mase finalmente recuperó algo de firmeza y dijo con urgencia. ¿Quién sabe qué estarán tramando esos Dothraki? Debemos reunir un gran ejército y luchar contra ellos hasta la muerte. Olenna le dirigió una mirada fría. Lord Oaz, Ser Garland es tu propio hijo. ¿Quieres verlo morir? ¿Así es como tomas decisiones en un momento crucial? Entonces, cambió de tono. Las negociaciones son posibles, pero no en el lugar designado por el Khal. ¿Acaso los salvajes y los paganos cumplirán sus promesas? ¿Lo crees? Golpeó el suelo con su bastón. Díselo a Khal. Las negociaciones son posibles, pero el lugar debe ser Alto Jardín. Si se atreve a venir, hablaremos. Si no se atreve a venir, HMPH. Que ejecute a Ser Garland. La casa Tyrell no cederá ante nadie. Se dirigió a Margaery y le dijo. En ese momento, tú y Velas también asistiréis. Entendido, abuela Margaery comprendió de inmediato lo que su abuela quería decir. La curiosidad de su abuela por este Khal Dothraki no era menor que la suya. Ella también quería verlo con sus propios ojos. Aunque se encontraban lejos, en Alto Jardín, habían oído todos los rumores procedentes de desembarco del rey. Dothraki Targaryen, recompensas, asesinatos. Es muy probable que se tratara de una represalia Dothraki. Quería ver a ese Khal con sus propios ojos, tal vez para descubrir alguna información útil para Alto Jardín. Si los Targaryen regresaban a Poniente, como antiguos vasallos, debían elegir bando con precisión. Tywin Lannister era hábil para elegir bando, traicionando a Robert Baratheon en el último momento, abriendo con engaños las puertas de desembarco del rey y matando al rey loco Aerys y a los hijos de Raegar como juramento de lealtad, lo que le valió un poder sin precedentes. En cambio, en Alto Jardín, cuando Raegar murió y la victoria de Robert quedó asegurada, su vasallo, Lord Ramdil Tarly, le infligió grandes pérdidas a Robert, dejándolo en desgracia, destruyendo su reputación de invencibilidad y poniendo al futuro rey en una posición incómoda. Su padre incluso había liderado personalmente un ejército para sitiar Bastión de Tormentas, casi matando de hambre al hermano menor de Robert, Stannis. Como resultado, Alto Jardín había estado marginado durante más de una década. Aunque sonreían y enviaban dinero y comida a Robert cada año, no conseguían ni una sola mirada decente. Esta fue la consecuencia de elegir el bando equivocado. Mientras tanto, el Khal Dothraki del que estaban hablando, se relajaba tranquilamente en una poza natural de aguas termales en el río Sulfur. La poza de aguas termales estaba rodeada de montañas, con extrañas y escarpadas rocas. El vapor se elevaba de las grietas de las rocas, envolviendo en una bruma decenas de pozas de aguas termales, grandes y pequeñas. Un ligero aroma de azufre impregnaba el aire, no penetrante, sino con un toque de calidez, muy agradable. Se acerca el invierno, ¿qué puede disipar las preocupaciones? Un baño en aguas termales. Los guerreros se dispersaron, estableciendo un perímetro cerrado que hacía la zona impenetrable. Laarro apoyado contra la pared de roca, con una toalla en la cabeza y una jarra de vino tinto de verano sobre una tabla de madera frente a él, disfrutaba de un raro momento de paz después de la batalla. No muy lejos, Nymeria yacía en el agua, con su cabello oscuro flotando suavemente en la superficie. Su piel blanca como la leche casi se fundía con el agua termal. Sus dedos delgados removían el agua con indiferencia, pero sus hermosos ojos miraban fijamente a Laarro, como una gata salvaje, lista para arañarlo en cualquier momento. Nymeria, felicidades, tienes otra oportunidad de ganar méritos. Dijo Raayo, necesito tu ayuda. Nymeria puso los ojos en blanco, soplando la espuma del agua para revelar su seductora figura debajo. Quita las palabras tu ayuda. De acuerdo, pero mientras no se trate de casarse con un anciano, todo está bien. Si tengo que casarme, lo mejor es casarme con un joven apuesto, que tenga músculos fuertes y piel color trigo. Hay 30.000 en el Calasar que cumplen con tus requisitos. Al ver la expresión de disgusto de Nymeria, Raayo cambió rápidamente de tema. Encontré un tesoro, una mina de azufre. ¿Azufre? ¿Qué clase de tesoro es ese? Nymeria nadó sigilosamente hacia Raayo, extendiendo en silencio su mano de cerdo salada, dispuesta a medirlo. ¿Por qué tú también estás obsesionado con estas cosas, como un alquimista?
No lo entiendes. Rayo extendió el brazo y le presionó la frente a Nimeria para impedir que se acercara. He estado buscando un suministro estable de azufre, y por casualidad lo encontré en las montañas río arriba del río Azufre. Hace unos días, dirigió un equipo río arriba a lo largo del río Sulfur, a través de un bosque de coníferas, y descubrió un enorme valle. El valle resumaba calor y estaba lleno de humo. Las rocas tenían el característico color amarillo brillante del azufre, y un penetrante olor a azufre impregnaba el aire. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo de azufre, y en algunos lugares, el azufre incluso se presentaba en forma cristalina. Para Rayo, estas cosas eran 10.000 veces más valiosas que el oro. Además, también se podía recolectar yeso. Los habitantes del Kalasar a menudo se rompían las piernas al montar a caballo, y el yeso se utilizaba para tratar las fracturas. Ese lugar está a unos 30 kilómetros al noreste de Nixon City. Tienes una buena relación con los gemelos Fowler, ¿verdad? Nimeria mostró sus dientes y garras, pero Rayo le pellizcó la cara y la apartó de un empujón. Planeó hacer negocios con su padre. Solo tienen que recolectar azufre en las montañas, cargarlo en barcos mercantes, navegar río abajo por el río Azufre hasta el mar del verano y navegar hacia el este durante medio mes para llegar a Pentos. Ofrezco 30 dragones de oro por tonelada, un 40% más que el precio de mercado, y no hay límite de cantidad. Para ellos, esto es una bendición. Tanto revuelo. ¿Es solo por el azufre? No me lo creo. Nimeria entrecerró los ojos, con un brillo peligroso en ellos. No estarás mirando a los gemelos de los Fowler, ¿verdad? Recuerda que en Dorne solo podéis ser mi botín de guerra. Tras una pausa, añadió. A menos que yo te los dé, solo entonces podrás tenerlos. Rayo se quedó estupefacto. Él claramente quería azufre, pero ella estaba coqueteando con él. Para este erudito del siglo XXI, encontrarse con Nimeria, una académica medieval bastante holgazana, fue como tocarle un laúd a una vaca. Con el salitre y el mineral de hierro del mar Dothraki, el carbón vegetal del bosque Koor y ahora el azufre de las montañas rojas, era como completar la última pieza de un rompecabezas. Por fin podía ascender en el árbol tecnológico. Rayo había desmantelado una ballesta triple Mir, repleta de intrincados mecanismos de relojería y engranajes, de exquisito diseño. Los artesanos Mir eran expertos en la fabricación de mecanismos y cerraduras, por lo que podría decirse que ya contaban con las condiciones necesarias para el avance tecnológico. Mir también contaba con instrumentos ópticos y de vidrio, a un paso de fabricar cuadrantes y sextantes. Los cantores de la luna de Braavos y la ciudadela dominaban los fenómenos celestes, y los alquimistas de desembarco del rey podían producir fuego valirio. Si bien se había desviado del camino tecnológico al mágico, estaba a un paso de entrar en la era moderna. En esta época, la variedad de arcos y armas de fuego era similar, aunque los arcos eran más rápidos y prácticos, y las armas de fuego carecían de una ventaja significativa. El alcance de los trabuquetes y los cañones era similar. Sin cañones con un alcance de más de 1000 metros, no podría existir una fuerza aplastante absoluta. Pero, lo más importante y decisivo, era que el padre de las armas de fuego, con esa sola reputación, sería suficiente para ser recordado a lo largo de la historia. ¿Quién podría rechazar algo que aseguraría que su nombre perdurara en la historia? En ese momento, Hiku se acercó y le entregó 2 cartas. Cal, estas fueron enviadas por Jogos de Ciudad Canción Nocturna. Uno de los sobres conservaba su sello intacto, con el emblema de la rosa dorada de la casa Tyrell, mientras que el otro no tenía ninguna marca. Primero abrió la carta de la casa Tyrell. A quien le interese. Su Alteza, el Khal Dothraki. Hemos recibido su carta y nos complace enormemente. Para discutir la redención de Ser Garland Tyrell, la casa Tyrell esperará su distinguida presencia en Alto Jardín dentro de 7 días. El Khal no tiene parangón en destreza marcial y valentía, y seguramente no temerá una visita a Alto Jardín. Por supuesto, respetaremos los derechos de los huéspedes y les brindaremos nuestra máxima hospitalidad como muestra de nuestro respeto. Garland no es más que un simple caballero, insignificante para el Khal. Con la magnanimidad del Khal, seguramente no maltratarías al segundo hijo de Alto Jardín, dañando así la reputación de tu gran empresa. Esperamos que Su Alteza el Khal llegue a tiempo. Atentamente. Olenna Edwine y Garden. Rayo arrojó la carta al agua, con una leve sonrisa en los labios. Como cabía esperar de la reina de las espinas, el pilar de Alto Jardín. Aunque la redacción parecía elegante, estaba plagada de amenazas veladas entre líneas. Aparentemente sumisa, su actitud era en realidad inflexible.
Dejó clara su postura sin dejar de fingir, e incluso recurrió a la provocación. Con tan solo unas pocas frases, la hizo florecer. Esta vieja rosa de Alto Jardín era, sin duda, una persona formidable. Para decirlo sin rodeos, fue: esta anciana está dando un banquete en Alto Jardín, ¿te atreves a venir, muchacho? Mi nieto no tiene derechos de herencia, no lo tomes en serio. Si muere, muere. Sin embargo, su muerte no te beneficiaría. Raayo tomó la segunda carta. Sus bordes estaban algo desgastados, como si hubieran sido envejecidos deliberadamente, y la letra era muy desordenada, como para ocultar la identidad del remitente. Gran Raayo Cal. Tus hazañas heroicas en el mar de hierba se han extendido por todo Poniente. Tu proeza de matar a Khal Drogo y derrotar a 40.000 soldados enemigos con 20.000 jinetes es motivo suficiente para quedar registrada en la historia. Si necesitas un amigo en Desembarco del Rey, un amigo que comprenda tus ambiciones, ten por seguro que seré tu aliado más leal. Como muestra de mi sinceridad, estoy dispuesto a revelarte un secreto. Robert Baratheon ha pedido prestados 200.000 dragones de oro a Mace Tyrell. Este dinero ya ha salido de Alto Jardín y llegará al Untable Hall en 10 días. En ese momento, los barcos de transporte en el río Mander sufrirán un retraso de unos días. Esta es una excelente oportunidad para que usted se haga rico. Creer o no, depende enteramente de su sabiduría y juicio. Raayo le entregó la carta a Nymeria. ¿Reconoces esta letra? Nymeria lo miró de reojo y se burló. No lo sé. Estos pequeños insectos rastreros de Desembarco del Rey solo saben jugar sucio. Si quieres robar dinero, adelante, pero no te muevas. Raayo creía que la información revelada en la carta anónima probablemente era cierta. Robert siempre había sido extravagante, y pedir dinero prestado a los Tyrell era razonable y lógico. Cuanto más ocultaba el remitente su identidad, más emergía un olor familiar. Nadie podía apoyarlo, así que solo quedaba una persona, un intrigante, el infame meñique Petyr Baelish. 200.000 dragones de oro era una suma enorme, y no mucha gente conocería esa cifra exacta. Además, solo una persona con información privilegiada podría conocer la ruta y el horario exactos del transporte. La capacidad de hacer que el barco de transporte se retrasara por casualidad indicaba que podía manipular el transporte. Como maestro de la moneda, Meñique sin duda poseía esta habilidad. Hiku, preguntó Raayo, ¿dónde está ahora el mensajero de la segunda carta? La persona que entregó la carta ha sido detenida. No sabe nada, simplemente recibió una moneda de plata de otra persona. Comprueba si alguna caravana mercante ha partido recientemente de Alto Jardín. Además, envía exploradores para vigilar los movimientos en el río Mander. Dado que la casa Tyrell no se atrevía a ir a verlo, él iría a verlos a ellos. En cuanto a la carta anónima, tampoco la dejaría pasar fácilmente. Meñique jamás se habría imaginado que no podría esconderse de Raayo en absoluto. Meñique no tenía ningún motivo para engañarlo. Si hubiera querido tenderle una trampa, no habría escrito una carta anónima tan obviamente sospechosa. En lo que respecta a la confiscación de dinero, sus intereses y los de Meñique coincidieron por pura casualidad. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.